ciencia, para que pueda haber discernimiento, para que se pueda manifestar ese poder, tenemos que hablar del Espíritu Santo de Dios. Y hay que entender a través de la Escritura que en los apóstoles el Espíritu Santo se convirtió en ellos la mayor necesidad. Si usted comienza a escudriñar, va a encontrar que Pedro y Juan, oiga bien, cuando los apóstoles fueron completamente llenos del Espíritu Santo de Dios, estos hombres anhelaban era anunciar el mensaje y anhelaban impartir la llenura del Espíritu de Dios y dar una palabra para que pudiesen ser completamente confrontados por medio del Espíritu Santo de Dios y pudiesen ser, oiga bien, tocados por medio de ese poder. Si usted comienza a escudriñar, va a entender que esa necesidad en ellos se hizo tan profunda que se convirtió en hambre. ¿Cómo así? Tenían hambre de Dios, tenían hambre de la presencia de Dios, tenían hambre del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y toda persona pues que tiene hambre va a querer comer. Y estos hombres comenzaron a buscar a Dios. Comenzaron a buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios para ocasionar impacto y hacer, oiga bien, a través de la palabra, ocasionar transformación por medio de ella. Por eso, cuando usted comienza a escudriñar, la Escritura nos habla y dice que Pedro y Juan a la hora novena iban al templo. Dice que iban a eso como a las 3 de la tarde, como de costumbre, y de repente se encontraron con aquel personaje que estaba allí. En otra ocasión lo hemos tocado, y dice que estaba paralítico, estaba en aquel lugar tendido en el suelo. Pero Pedro y Juan simplemente se le quedaron mirando y le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero de lo que tenemos te vamos a dar. ¿Qué era lo que ellos tenían? Tenían el Espíritu de Dios. Oiga, tal vez no tenían muchos bienes, tal vez no tenían muchas posesiones económicas, pero lo que tenían en ese momento era el mismo poder, era la misma gracia, era la misma unción que estaba sobre sus vidas. Por esta causa entendemos que la iglesia primitiva fue completamente poderosa. ¿Por qué? Porque lo que se movía en la iglesia primitiva, oiga bien, no eran palabras de sugestión, no eran palabras de manipulación. Lo que se movía en la iglesia primitiva era el mismo poder de Dios en aquel entonces. Ahora, ¿qué es lo que trae el poder de Dios? ¿Qué es lo que trae las manifestaciones de Dios? Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando usted comienza a escudriñar lo que tiene que ver con primera carta a los Corintios, capítulo 13, oiga, o cuando usted comienza a escudriñar, va a encontrar que nos habla acerca de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios va a estar completamente dotado. ¿Cómo así? O sea, decir que el Espíritu Santo es un regalo que se nos es dado simplemente cuando nosotros creemos. Pero no simplemente se nos da el Espíritu de Dios, sino que juntamente con el Espíritu Santo vienen los dones. Juntamente con el Espíritu Santo vienen los dones ministeriales, vienen los dones de servicio. O sea, decir que Dios nos capacita a totalidad por medio del mismo Espíritu Santo de Dios. Por eso, hablar del Espíritu de Dios no es simplemente hablar del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lo vemos manifestado de una manera poderosa. Pero en el Antiguo Testamento encontramos que el Espíritu Santo de Dios, entendemos, creo que lo hablaba el sábado, que era intermitente. No se manifestaba sobre toda persona, sino sobre aquella persona a la que Dios quería. Pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre alguien, esa persona era completamente transformada, más nunca era igual. Su mente era transformada, su corazón era transformado, dando a entender que sobre su vida estaba viniendo la unción del Espíritu de Dios y estaba siendo marcado para un propósito en específico y hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Por eso dice que el Espíritu de Dios vino sobre aquellos hombres. Pero analizando qué es el Espíritu, qué significa en realidad esta palabra Espíritu. La palabra Espíritu tiene varios significados, pero en realidad todos concuerdan con la misma conjunción, con la misma palabra. ¿Por qué? Porque en el hebreo viene de ruach o ruach, que significa viento, soplo, aire. O sea, decir, hablar del Espíritu de Dios es hablar de la vida de Dios en nuestro ser. Es hablar del soplo de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero luego ¿qué hizo? Sopló aliento de vida. ¿En dónde? En su nariz.
Y una vez que sopló aliento, dice que el hombre ahora dejó de ser un muñeco de barro y ahora pudo tomar vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba viniendo, oiga bien, sobre la vida de aquel personaje. En el Nuevo Testamento la palabra espíritu es de neuma, que también significa viento, soplo, significa aire. Por eso en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu de Dios simplemente se movía. Y cuando usted analiza allí lo que está dando a entender la Escritura acerca de la palabra mover, está hablando de un viento violento. Es decir, que lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en el principio era que estaba como un viento violento, era como un viento era como un huracán, era sumamente fuerte, violento. Por eso dice que este Espíritu, cuando se manifestó en el día de Pentecostés, dice que la casa se llenó de un viento completamente recio. Dice que todos comenzaron a hablar lenguas, lo que Dios estaba manifestando en el día de Pentecostés. Y creo que nos estamos preparando para un Pentecostés, ¿verdad que sí? Aleluya. Nos estamos preparando para un Pentecostés que viene los próximos días. Pero oiga esto, lo que se manifestó ese día fue un viento que venía ¿de dónde? Que venía del mismo cielo, entró a la casa, los tomó a todos por completo y en ese momento ellos dejaron de ser los mismos y ahora la gloria de Dios estaba tomando a los apóstoles. Ahora, ese espíritu que los tomó a ellos es el mismo espíritu de Dios que se manifiesta en Dios con nosotros. Es el mismo espíritu que se manifiesta en esta congregación cuando usted levanta sus manos. La gloria de Dios viene sobre su vida y algo Dios comienza a hacer. Esa gloria que los tomó a ellos no se quedó en el pasado hace 2000 años atrás. Esa gloria también es para nosotros. Esa gloria no se quedó en el Antiguo Testamento, no. Esa gloria también es para nosotros. Yo hoy he venido a decirte, oiga bien, que tienes que entender que cuando el Espíritu de Dios te toma o te llena, es para que cumplas con una asignación en la tierra y puedas ser completamente efectivo. Por eso dice la Escritura que Dios le habla a Samuel y le dice, ve y úngeme al próximo rey. ¿Por qué? Porque el que tiene la unción está marcado desde el cielo para cumplir con un objetivo en la tierra por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe algo? Cuando Samuel llegó hasta aquel lugar que ungió a David, se cree que simplemente tenía algunos 17 años. Este jovencito fue completamente ungido, pero cuando cumplió los 30, dice que ahora comenzó que su reinado, pero la unción que estaba sobre él, ¿sabes qué hizo el Espíritu de Dios? Lo hizo completamente valiente. Oiga, la gente dice, cuando usted comienza a escudriñar o lo que la Escritura nos habla, dice que había un gigante terrible azotando a Israel. Todos los días le decía, alguien que se atreva a pelear conmigo. Y el que pelee conmigo, pues bueno, va. Y si me vence, pues en realidad nosotros entenderemos que ustedes nos han derrotado. Pero dice que el gigante, ¿cuántos metros tenía? Dice que tenía algunos 3 a casi 4 metros de altura. Imagínense la locura, lo alto que era Goliat. Era un hombre sumamente alto. Y el tipo estaba, ¿qué? Todos los días retando. Estaba retando a Israel. ¿Sabe quién era que tenía que pelear con aquel gigante? El que tenía que pelear con el gigante era el rey, porque se suponía que el rey era el que tenía la unción, oiga bien, y era el que estaba ungido para enfrentar los obstáculos y para enfrentar los gigantes. Pero resulta que el rey, el espíritu ya no lo tenía, y donde no está el espíritu hay temor y nadie quiere enfrentar los problemas. Pero de repente viene uno flaquítico, oiga, un muchachito que tal vez para muchos era un completo desconocido, pero llegó ungido por el Espíritu Santo de Dios y viene y le dice, ¿y qué es lo que pasa con este circunciso que está, oiga, retando a la caballería de Israel? ¿Acaso no hay nadie que pueda batallar o ir a pelear en contra de él? Y él viene y dice, ven, ¿sabes qué? Yo mismo soy, yo voy a ir a pelear. Los hermanos que estaban allí y los hermanos se le quedan mirando y le dicen, mira hijo, mejor vete para la casa. Tú no viniste a traer pan, tú no viniste a traer queso, tú no viniste a traer higos, tú estás como muy crecidito. Vete mejor para tu casa o te vamos a dar una pela entre todos aquí para que dejes de hablar. Y él viene y dice, no. Lo que pasa es que ustedes están asustados. ¿Por qué? Oiga bien, porque los hermanos no daban nada por David, pero lo que los hermanos no sabían era que el poder estaba dentro de David. La unción estaba sobre él. Mi hermano, cuando usted tiene poder, usted no le tiene miedo a nada. ¿Cuántos tienen el poder de Dios en esta hora? Usted no le va a tener temor a los retos.
Usted se va a enfrentar. Usted va a entender que va a tener victoria. Los hermanos le dicen, tú estás como muy flaco para ir a pelear contra ese gigante. Ni nosotros nos atrevemos a ir a pelear. Pero ¿qué fue lo que se comió David? Dios mío, aleluya. David tal vez era pequeño, pero el aceite que cayó sobre él vino completamente ungido. O sea, decir, la unción estaba sobre David. Por eso él viene y dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir a pelear. Y le dice, ¿y qué es lo que me van a dar si yo derroto al gigante? Y viene y le dice, te van a dar la hija del rey. Y él dice, pues con más razón yo voy a ir a pelear. ¿Cuántos están aquí? Alaba. Con más razón yo voy a ir a pelear. Porque como quiera yo la voy a conquistar. Pero ¿sabe cómo la voy a conquistar? Conquistando primero a ese gigante. Y viene el rey, lo manda a llamar y le dice, mira, tú quieres ir a pelear. Eso es lo que se escucha, ese es el comentario. ¿Sabes qué vas a hacer? Tú vas a ir a pelear, pero te vas a poner mi armadura. Dice que le colocó la coraza, le colocó el casco. Pero David era un hombre alto, fuerte. Y dice que la coraza le quedó completamente como grande. Oiga, el casco le quedó grande. La espada era grande. Cuando David se ve, él viene y dice, espérate, esto no es para mí. Yo voy a pelear con lo que Dios me entregó. Yo no voy a pelear con armas prestadas. Yo voy a pelear con lo que el Señor me entregó a mí. ¿Sabes por qué? Porque yo no vengo aquí a predicarte con predicación prestada. Yo vengo aquí a hablarte de lo que el Señor puso en mis labios. Usted no va, aleluya, usted no va a vencer porque otro oró por usted. Usted va a vencer porque usted oró, usted clamó, usted intercedió. Alguien que lo quiera conmigo en esta hora. Aleluya. Está muy bonito tu armadura. Está muy bonita tu oración, pero es que tú oras y si yo no oro no pasa nada. Tu oración es tu oración, tu clamor es tu clamor, tu intercesión es tu intercesión, pero es que yo tengo que interceder. Mi hermano, hay gente que quiere derrotar gigantes con la oración de otro. Hay gente que quiere tener victoria, oiga bien, quiere tener victoria con la vigilia de otro, quiere tener victoria con los ayunos de otro. Este es el tiempo de que te pongas tu propia armadura, la armadura que te queda a tu talla, para que veas la manifestación y la gloria del Dios Todopoderoso. David le dice, yo tengo una armadura mejor. Pero ¿con qué tú vas a pelear? Yo tengo una honda y tengo 5 piedras. David, te volviste loco. Lo que pasa es que no es la honda, ni son las 5 piedras. Es que la unción que está dentro de mí es lo que va a hacer que yo pueda obtener la victoria. ¿Sabe algo? No es lo que tú leíste, no es lo que tú estudiaste lo que te va a dar la victoria. Es que el Espíritu de Dios que está dentro de ti te dará el conocimiento. Y luego lo que tú estudiaste, Dios lo va a ¿qué? Lo va a elevar. Pero tú no vas a llegar a lugares altos porque tú sabes más que otros. No, esto se llama gracia. Y a donde la gracia de Dios te lleve, allí tú vas a ir. Vas a impactar. Y la gloria sobrenatural va a hacer cosas poderosa. David nunca había agarrado una espada. Sus hermanos sí, pero Dios lo promocionó a él. Él fue el que agarró la espada, oiga bien, y le cortó la cabeza a aquel gigante. David, oiga bien, nunca estuvo metido en las filas de un ejército, pero fue él el que Dios escogió. ¿Sabe? David nunca se vio tal vez entrenando para tener músculos, para ser completamente fuerte como los guerreros, pero fue David el que mató a sus 10,000, Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque esto no es de quien quiere ni de quien corra, esto es de quien Dios tiene misericordia. Si tú, aleluya, si esa gracia está sobre ti, no hay gigante que te quede grande, porque el Dios que está en ti es más grande que cualquier otra cosa. Alguien que tenga ese Dios y lo crea. Y él le dice, bueno, está bien, muchachos, ve y pelea para que te maten allí. Porque nadie a veces da nada por ti. Cuando te ven que están empezando con ese negocio, te dicen, pobrecito, va a perder su dinero allí. Aleluya. Cuando te ven que están iniciando en algo, mucha gente no apuesta a ti. No dan nada por ti. Yo me imagino que los hermanos dirían, bueno, antes éramos 8, ahora vamos a ser 7. Mi hermano se va a morir. Lo va a matar el gigante. Hasta aquí va a llegar. Tal vez el rey diría, bueno, si este muchacho quiere morir así y quiere ser el héroe, pues que muera. Aleluya. Pero resulta que dice la escritura que ahora él se para ahí al frente de aquel hombre. Aquel hombre suelta una declaración. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo espiritual no se pelea con espada, no se pelea simplemente con piedra, se pelea con lo que usted declara.
Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso es que una persona llena del Espíritu nunca va a declarar lo contrario, sino que siempre va a declarar lo que viene de parte de Dios para tener victoria en el mundo espiritual. Porque usted primero gana la batalla en el mundo espiritual y luego se manifiesta en el mundo físico. ¿Sabe cuál fue el altercado que hubo entre Goliat y David? Es que Goliat le soltó palabras, pero David también le respondió. ¿Sabes qué? Hay veces que el diablo te habla para desanimarte, pero tú te quedas callado. Aleluya. Y el asunto no es que tú te puedas quedar callado. Es que tú tienes que entender que la palabra que está en ti, tú también tienes que soltarla. Y tienes que decirle, mira, diablito, tú estás equivocado. El Dios que está en mí es más grande que cualquier otra cosa. El Dios que yo tengo es el Dios que me redimió. El Dios que yo tengo es el Dios que me salvó. El Dios que yo tengo es el Dios que rompió las cadenas. El gigante viene y dice, ¿acaso yo soy un perro? Para que este venga aquí simplemente con piedra y con palo. Él cree que me va a derrotar con esto. Mire la declaración. Hay un gigante que todos los días está profiriendo palabra en contra de tus hijos. Está profiriendo tal vez palabra en contra, oiga bien, de lo que Dios te ha entregado. Pero ¿sabes qué hizo David? David no se quedó tranquilo. David tal vez vio al gigante. Oiga, el hombre era muy fuerte, tenía una espada grande, el casco, la coraza, todo este asunto. Pero viene David, no se queda callado y le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué? Porque el que está lleno del Espíritu entiende que su pelea no es simplemente física, sino que sabe que es Dios que va a pelear por él. Hay un Dios que te está diciendo, yo pelearé por tu casa, yo pelearé por tus hijos, yo pelearé por tu ministerio, yo pelearé por tu matrimonio, yo pelearé por ti. Aleluya. David viene y le dice, tú vienes a mí con esas jabalinas. Tú vienes a mí con esa espada, pero tal vez tú me ves a mí que no tengo nada. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe algo? El muchachito estaba lleno. Había gloria dentro de él. Había unción. Yo me imagino que todos estaban atrás comiéndose las uñas. Los que habían entrenado, los que tenían fuerza. Estaban viendo al pequeñito allí. Pero ¿sabes qué? Aleluya. Ellos lo estaban viendo como un gatico. Pero David se estaba viendo como un león. Porque la unción estaba sobre él. Hay algunos que te ven como gatito. Ay, Dios mío, ¿cuánto están aquí en esta hora? Pero cuando tú entiendes que la unción está sobre ti, tú sabes que tienes que rugir. Hay alguien que ruja aquí hoy, aleluya. Hay alguien que entienda que el Espíritu de Dios está sobre él. ¿A qué tú le tienes miedo si en ti está el Espíritu de Dios? Y cuando les declara la palabra, yo veo que viene David y dice, oye, me acordé que tengo aquí una piedra y una onda. Aleluya. Porque él entendía que la batalla, primero, oiga bien, tenía que darse por medio de una declaración. Tenía que soltar una palabra. Hay cosas que no suceden porque usted no declara las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Hay cosas que usted tiene que comenzar a declararlas. Hay cosas que usted tiene que comenzar a confesarlas en el nombre de Jesús. Comenzar a creerlas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que hace las cosas que no son como si fuesen. O sea, decir, Dios creó todo de la nada. Nada existía para nosotros, pero para Dios ya existía. ¿Y qué hizo Dios? Que ahora lo materializó. Por eso es que cuando hay una persona ungida y suelta una palabra, lo que no estaba materializado se tiene que materializar. Aleluya. ¿Cuántos proyectos tienes en tu mente, pero no se materializan? Es porque no hay una palabra, no hay una declaración. Este es el tiempo que puedas soltar una palabra y puedas profetizar sobre tu casa, puedas profetizar sobre tus hijos, puedas profetizar sobre la nación, puedas profetizar sobre aquello que tú tienes en las manos. Hay alguien aquí que pueda profetizar en esta hora y que se suelte una palabra a sí mismo. Hay gente que dice, pastor, es que a mí nadie me ora. A mí nadie me suelta una palabra. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Alábalo. Yo recuerdo que yo antes iba a la iglesia. Nos poníamos todos ahí al frente. El predicador oraba por todo. Le ponía la mano así. Recibe. Recibe. Y cuando venía yo, hacía así. Recibe. Le ponía la mano el de al lado. Y la colocaba el otro. Y le daba palabra a todo el mundo. Y yo me quedaba así. Y yo soy espíritu en verdad. Yo soy transparente, oiga. Yo soy invisible, decía yo. Y me iba para la casa. Pero ¿sabe qué hacía yo?
Mi mamá me decía, tú te estás volviendo loco. No era que estaba loco, yo agarraba y me paraba en el espejo. Y agarraba y me señalaba a mí mismo y me profetizaba. Y decía, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Que aunque la gente no te vea, Dios te va a llevar a las naciones. Hay alguien aquí que se pare, aleluya, frente a aleluya. Y se profetice a sí mismo. Aunque nadie le suelte palabra, la palabra más grande está dentro de ti. Alguien que la suelte en esta hora. Sí, porque es que hay gente que dice, ay, yo voy a poner fulanito para que me profetice y me suelte una palabra, porque es que tiene una unción para soltar palabras. Mi hermano, el Dios que tiene fulanito también lo tienes tú. Lo que pasa es que no quiere buscarlo como lo busca fulanito. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Porque es que hay gente que le gusta la unción de microondas. ¿Cómo así? Le gusta todo rápido. Aleluya. Le gusta la unción del cigarrón. ¿Sabe cuál es el cigarrón? ¿Verdad que sí? El animalito ese que hace fum, 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 está aquí, fum, fum, y de repente ya no está. Hay gente que quiere todo de una manera sumamente rápido. Lo quiere todo, oiga bien, de la noche a la mañana. Pero en realidad tú portas una palabra. Lo que está dentro de ti, oiga bien, es palabra de Dios. Está el Espíritu de Dios. En estos días yo decía, wow, Señor, tengo días que no ora nadie por mí. Y agarré, me monté la mano yo mismo allá afuera. Y comencé a orarme yo mismo. Ahora en el nombre de Jesús, pensamientos que no vienen fuera en el nombre de Jesús. Porque usted, ¿quién sabe cómo usted está? Aleluya. Cuando usted está medio frío, usted tiene que entender que tal vez el pastor no te ve, los líderes no te ven, pero Dios te ve y tú sabes cómo tú estás. Y tú tienes que entender que tienes que pararte firme, porque si no te paras firme, en cualquier momento viene una ola y te lleva y te arrastra. El día de ayer estuvimos por el bulevar, andábamos caminando y nos encontramos con un varón que estaba muy avivado, metido en el fuego. Oiga, hace tal vez algunos meses. Y le pregunto, varón, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no viniste más a la iglesia? Y no hallaba qué decirme, oiga. Y él me dice, no, lo que pasa es que yo estoy viajando. Estoy viajando mucho. Y Alfred se me queda mirando y me dice, papá, ese como que está mintiendo. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Mire, cuando hay alguien que contrista el Espíritu Santo, le gusta mentir. Alábalo. Cuando contrista el Espíritu Santo, se pone frío y deja de congregarse. Mire, yo me he encontrado con gente que se congregan aquí, me lo he encontrado en la calle. Aleluya. Y yo le paso por un lado, pero como ya no quieren nada con Dios, no me saludan y como que, ¿y qué pasó? No te dice nada. El día pasé por el lado de uno y se me quedó mirando y se pasó por otro lado. Y le dije, varón, Dios te bendiga, le dije. Y yo, epa, varón. Ya no me dijo Dios te bendiga, sino me dijo, epa. Como en la ferretería, epa. ¿Por qué? Porque cuando contristamos el Espíritu, se apaga en nosotros, oiga bien, el deseo de buscar a Dios. Se apaga en nosotros el deseo, oiga bien, de buscar su presencia. Y ahora las cosas de Dios nos parecen ruidosas, nos parecen completamente fastidiosas. Y yo vengo y le digo, varón, ¿y qué pasa que no te has congregado más? Le digo yo ayer. Y él me dice, caminando, y iba caminando, y iba, no, lo que pasa es que estoy viajando mucho, estoy viajando. Y yo digo, yo entre mí, pero yo sé donde tú trabajas, ahí no se viaja. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Lo que pasa es que cuando se pierde, oiga bien, la comunión con el Espíritu, cuando se pierde el enfoque con el Espíritu, dejamos muchas cosas a un lado. Dejamos muchas cosas atrás. Y pensamos que los problemas los podemos resolver cada uno de nosotros. Pero David entendió que quien peleaba por él era Dios. La pregunta es, ¿quién se enfrenta ante un gigante, ante alguien que es más grande que él? Tiene que tener el Espíritu. Tiene que tener un poder sobrenatural. Por eso es que declara la palabra. Y cuando suelta la palabra, en el momento que la soltó, no se quedó tranquilo. Agarró la piedra y ejecutó y lanzó la piedra y se la pegó en la frente. Oiga, el hombre no tenía una metralleta. El hombre tenía una honda. El hombre no tenía una espada. Tenía que una honda. Nosotros hoy día le llamamos ¿cómo? Una china, una resortera. ¿Ah? El hombre agarró y le lanzó una piedra y se la pegó en el medio allí de la cabeza. ¡Pah! Yo decía, wow, Dios mío, con una piedra fue que este hombre lo mató. Y el Espíritu Santo me dijo, no fue la piedra, fue la palabra que soltó. Aleluya. Lo que va a derribar
Todo argumento satánico es la palabra que va a salir de tus labios en los próximos días. Todo aquello que no viene de Dios, cuando tú te paras frente y tú sabes que estás lleno del poder de Dios, tú sueltas una palabra y lo que no viene de Dios tiene que retroceder. Y yo estoy viendo, aleluya, en esta hora, gloria al nombre de Jesús, espíritus que retroceden en el nombre de Jesús. Satanás se le acerca a Jesús. Oiga, un Jesús que fue lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, y se le acerca y le dice: si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y viene Jesús de una vez, no se queda callado y le dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. El problema de los cristianos hoy día es que se le quedan callados al diablo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y viene el diablo y viene y le dice: si tú postrado me adorares, te voy a entregar todo lo que tú estás viendo. Dice que lo llevó hacia la cumbre, oiga bien, hacia el pináculo del templo, y le mostró todos los reinos. Y viene Jesús y le dice: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes por qué? Porque Satanás estaba tentando a alguien que estaba lleno del Espíritu, y el que está lleno del Espíritu no lo hace caer nada, porque tiene el entendimiento y tiene la revelación. Hay alguien aquí que tiene el Espíritu de Dios en esta hora. Si usted tiene el Espíritu, dele gloria, dele honra, dele alabanza a ese Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente? Lo primero es que transforma el carácter. Si su carácter sigue siendo el mismo carácter de antes, me está dando a entender que el Espíritu no está en usted. Nuestro carácter tiene que ser completamente transformado. Entendemos que hay un proceso, oiga bien, de transformación. Pero no me diga usted que usted tiene 20 años en el cristianismo y sigue siendo la misma mujer y el mismo hombre, contestando de la misma manera, hablando de la misma manera. Pues no, el Espíritu de Dios hace una transformación. La otra me encontré con uno que yo le digo: varón, no hables así. Yo hablo así, punto, me dijo. Si hubiese sido otro, en otro tiempo le hubiese dicho: que lo que abre cancha tú también. Oye, porque lo dice como para provocarme, oiga. ¿Por qué? Oiga bien. Porque es que hay gente, oiga bien, que a veces están en las congregaciones, pero no tienen un trato con el Espíritu de Dios. Y necesitamos gente que puedan tener el trato del Espíritu de Dios en su vida para que sean transformados. Yo conozco gente que habla lenguas y siguen viviendo la misma vida de antes. Usted dice: entonces quiere decir, pastor, que tiene el Espíritu, tiene manifestación, pero no está viviendo conforme al Espíritu. Una cosa es vivir bajo la manifestación del Espíritu y otra cosa es vivir conforme al Espíritu. Hello. Hay gente que se le manifiesta en lenguas, pero cuando sale se le manifiestan otras. Aleluya. Hay gente que manifiesta, oiga, una actitud, pero afuera demuestra otro carácter. ¿Y qué es tener carácter? Es tener identidad de saber lo que yo soy en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios en mi vida. O sea, decir, ahora ese carácter o esa mentalidad que antes tenía es transformada por completo. Y ahora no pienso conforme a lo que yo quiero, sino que ahora pienso conforme piensa Cristo. Aleluya. O diríamos, ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿O qué haría Jesús en mi situación? Pero cuando usted comienza a pensar y a tomar decisiones por impulso y a hacer su voluntad, hay un carácter que necesita ser completamente transformado. Una persona con carácter no desiste, siempre se mantiene. Va a pasar cualquier cosa a su alrededor, pero él se va a mantener firme, porque sabe que quien lo llamó no fue el hombre, sino el que lo llamó, sabe él que fue el Dios Todopoderoso. Él sabe que lo llamó fue Dios. Alguien con carácter, oiga bien, se mantiene firme en las buenas y en las malas, porque entiende él que edificó su casa sobre la roca. ¿La edificó sobre qué? Sobre la roca. O sea, decir, la edificó sobre la misma palabra del Señor. Hoy día analizamos personas que dicen: yo me voy de la iglesia porque es que fulanito me hizo así. Hermano, no hay carácter. Alaba. No hay carácter. Cuando usted tiene carácter, usted se mantiene firme. Alábalo. La otra vez yo fui a la iglesia y viene uno y me dijo: varón, ¿qué haces tú con esos pantalones? Parecen unos pantalones. Eso hace años. Yo tenía un solo pantalón. A mí me decían el pirulino. Oiga bien. Solo que no tenía el pelo del pirulino. La única camisa y el único pantalón. Y un día se me queda aquel hombre mirando y me dice: varón, ¿y hasta cuándo tú vas a traer esos pantalones? Esos pantalones están como raros, me dice.
Yo estaba prácticamente allí, tenía como algunos 2, 3 años en el evangelio. Y eso, ¿sabes? Cuando tú estás iniciando, a ti te cae mal todo. Tú estabas buscando la más mínima excusa para tú salir huyendo y corriendo del lugar. Y yo me voy llorando de aquel sitio. Y cuando llego a la casa, el hombre me llama y me dice, varón, perdóname. Porque el hombre que me dijo que los pantalones no servían, era un hombre que tenía una tienda, oiga bien, allá en Cagua, una tienda de ropa, una locura. Y criticándome los pantalones. Y cuando llego a la casa, él me llama y me dice, varón, pasa por aquí por mi negocio. Dios trató conmigo y le dije, gracias Señor, porque sé que trataste tú con él. Y a mí donde me dan una oportunidad, yo entro. ¿Cuántos están aquí? Alaba, aleluya. Cuando llego allá, llegué con los mismos pantalones. Aleluya. Yo digo, varón, mira, aquí están los pantalones que me criticaste. ¿Qué es lo que pasa? Me dice, varón, perdóname. Yo le digo, te perdono, pero tú me vas a dar 2 pantalones de esos que están allí. Y me vas a dar 2 camisas. Sí, sí, mano Luis, agarre todo lo que usted quiera. Me dice, y yo, gracias, Señor. Gracias porque fuiste tú que le dijiste que los pantalones no servían. ¿Cuántos están aquí? Alaba a tu Dios en esta hora. Mire, mi hermano. Hay cosas que usted tiene que soltar en su vida y dejar la melancolía. Hay unos que viven como tristes todo el tiempo. Y viven una melancolía porque alguien le dijo algo. Mira, no, sacúdese eso. El Espíritu de Dios produce gozo y produce ¿qué? Paz. El Espíritu de Dios produce gozo y produce paz. Eso es lo que produce el Espíritu de Dios en la vida de alguien. Oiga bien, que en realidad lo ha recibido en su ser. Hay gente que todavía sigue llorando. Oiga, lo que pasó hace años atrás y usted lo ve llorando. Menos mal que no le ponen un vallenato. Usted ponen algunos vallenatos cristianos medio raros allí. Y usted lo puso en una melancolía. Suelte eso, hombre. En Cristo Jesús hay gozo. Ahora, yo le decía, no es lo mismo vivir bajo la manifestación, ya lo estoy soltando, que vivir bajo, oiga bien, una vida en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir conforme a lo que enseña Gálatas, capítulo 5, cuando nos habla acerca de qué, del fruto. Oiga bien, es vivir en amor, es vivir en gozo, vivir en paz, tener paciencia, benignidad, bondad, fe, oiga bien, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley que pueda ir en contra de una vida en el Espíritu. Por eso es que yo conozco gente que usted lo ve muy prendido, pero no están en el Espíritu. Estar en el Espíritu es practicar el amor. ¿Y qué es lo que combate el odio? Lo que combate el odio es ¿qué? El amor. ¿Qué es lo que combate la impaciencia? La paciencia. Aleluya. ¿Qué es lo que combate? Oiga bien, la tristeza, el gozo. Por eso la escritura dice que en Cristo Jesús tenemos nosotros verdadero gozo. Porque dice también su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. Y la palabra plenitud está hablando a totalidad. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu de Dios tiene libertad, pero no simplemente camina en libertad, sino que ahora camina en gozo. ¿Y cuál es tu gozo? Tu gozo no depende de si tú saltas. Tu gozo no depende si tú brincaste. Tu gozo no depende si cantaron los coros que a ti te gusta que canten. Tu gozo no depende, oiga, si usted tiene dinero o no tiene. ¿Sabes por qué? Porque nuestro gozo no es lo que tenemos. Nuestro gozo es el Rey de Reyes y Señor de Señores que está dentro de nosotros. Me podrá faltar lo que falte, pero yo tengo gozo. Hay alguien aquí que tenga Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene gozo. Varón, Dios te bendiga más a ti. No, está bien, varón, está bien. El Dios que tú tienes es más grande que yo tengo. Hay gente que, oiga bien, que cuando te habla no demuestra gozo por ningún lado. Todo el tiempo andan tristes, andan amargados. Oiga, pareciera como que lo bautizaron en verdad con agua de limón.
Y la cara le quedó allí con limón, oiga bien, le quedó en los ojos. Mira, mi hermano, si Cristo Jesús está en su vida, usted va a demostrar el gozo de Cristo en su ser y en su alma. Porque es que su gozo se llama Jesús. Por donde usted camina, usted va a demostrar a Jesús. Por donde usted pasa, usted va a hablar de Jesús. Por donde usted vaya, usted va a vivir a Jesús. Porque Jesús está en su vida. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo de Dios. Porque Él mismo lo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dar el Paracletos. El Paracletos significa el consolador, aquel que los va a abrazar y no los va a soltar nunca. O sea, es decir, hay alguien que te tiene abrazado y nunca te suelta, y es el Espíritu Santo de Dios, que cuando estás triste te dice gózate, que cuando estás molesto te dice mira, no cambia la cara, cuando tú estás como oye medio extraño te dice ¿qué es lo que pasa? Vamos para el culto, aleluya, vamos para la iglesia. Que cuando tú quieres orar, el Espíritu se dice tú estás como en la chuleta, tú estás como en el mondongo, tú tienes que orar, el Espíritu te ayuda, aleluya. El Espíritu te va a meter en las cosas de Dios. Y por eso la Escritura dice, oiga bien, que cuando usted comienza a escudriñar dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay desilusión. Antes bien, sean llenos. ¿De qué? Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo, ¿qué tú estás diciendo? Pablo le está hablando a una iglesia que se conocía como la iglesia amorosa o la iglesia que demostraba amor. Pero llegó un momento donde la iglesia se enfrió. Llegó un momento donde la iglesia, oiga bien, perdió en realidad, porque más adelante lo menciona el mismo Apocalipsis, donde dice, has hecho obra de evangelista, has hecho esto, has hecho lo otro, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y qué fue lo que ellos dejaron? Dejaron en realidad con las primeras obras como en realidad las hacían al principio. ¿Cómo lo hacían? La hacían con amor, sin esperar nada a cambio, pero lo hacían buscando el Espíritu de Dios. Por eso viene Pablo también, oiga bien, y recalca y les dice, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué hace el vino o qué en realidad hace el alcohol en la vida de una persona? Crea desilusión. En un momento lo ve usted tomando, se gozó un rato, pero al día siguiente, como dicen aquí, amanece con el ratón. O amanece con aquella resaca buscando sopa y haciendo una cantidad de cosas. Y me amanece sin dinero porque lo gasta todo. Pero viene Pablo y dice, más bien ustedes, llénense del Espíritu Santo. Porque si se llenan del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los va a guiar. Les va a hacer ahorrar el dinero. Oiga, el Espíritu Santo en sus vidas los va a fortalecer. El Espíritu Santo en sus vidas les va a dar poder. El Espíritu Santo los va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo les va a llenar cualquier tipo de vacío. Por eso es que a veces encontramos gente dentro de las iglesias que se sienten vacíos, oiga bien, pero es porque no están buscando cada día esa llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué necesitamos en este tiempo? Oiga bien, en las congregaciones, que seamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, que su presencia sea sobre cada uno de nosotros y que le podamos decir, Señor, mi mayor necesidad eres tú. Hay alguien aquí que tenga esa necesidad en esta hora. Si usted tiene esa necesidad, póngase de pie y va a decirle, Señor, te necesito. Necesito tu presencia. Necesito ser lleno. Necesito ser llena de ti. Vamos, díselo en esta hora. Yo quiero que tú puedas tomar mi alma, mi ser, mi corazón. Que puedas ungirme, Señor amado Dios. El Espíritu Santo echa fuera el temor. El Espíritu Santo echa, oiga bien, fuera las dudas. El Espíritu